50 curiosidades previas de FNAF la película 2. Número 1. Luego de la salida de la película de Final Freddy's, muchos fans estuvimos esperando una fecha de confirmación para la producción de la secuela y su fecha de estreno definitiva. Y es que este 2024 fuimos bastante afortunados luego de que, en base a una serie de tweets, así como filtraciones hechas por varios internos dentro del equipo de Blumhouse, se nos confirmara de forma más que confirmada que la peli saldría el próximo 5 de diciembre de 2025, tal y como se reveló a través de las redes sociales de la propia Blumhouse no mucho más tarde. Número 2. Más de uno tiene bastantes dudas sobre los posibles actores y actrices que regresarán para la película, y es que no cabe duda de que el papel que hicieron en la primera hizo que muchos empezaran a desarrollar esa conexión con los actores, haciendo que el hecho de nombrar a Matthew Lillard ya todos supieran de que efectivamente se iba a tratar de William Afton. Y si bien de momento no se ha confirmado el nuevo casting, sabemos que algunos actores y actrices como el propio Matthew, Josh Hutcherson y la buena de Elizabeth Lale regresarán para la secuela. Número 3. Otra cosa interesante es el presupuesto que podría tener esta secuela, y es que no es un misterio para nadie, pues casi todos saben que la primera película de FNAF está hecha con un muy bajo presupuesto para lo que es una producción de Universal Studios, contando con aproximadamente unos 30 millones de dólares de coste de producción y generando una ganancia de más de 300, por lo que, sabiendo que seguramente la película de FNAF 2 también sea un éxito, es probable que sí que eleven un poco el presupuesto, lo que dará bastante mejores efectos, producción, animatrónicos y en definitiva mejorará la calidad de la peli. Número 4. Y hablando de animatrónicos, al tratarse de una película de FNAF 2, es evidente que tendremos como nuevos animatrónicos a los personajes antagonistas del segundo juego, siendo así como veríamos a los Toy Animatronics cumpliendo el mismo rol que tuvieron los animatrónicos de la primera película de Final Freddy's, buscando cazar y desvivir al guardia de seguridad, y además de ellos, otros animatrónicos como los Withered Animatronics podrían bien aparecer en esta adaptación. Número 5. Uno de los animatrónicos confirmados y más interesantes que tendrá la película de FNAF 2 será Mangle, y es que este es uno de los personajes más queridos y amados por el fandom por su diseño destrozado, lo cual ha llevado a que el equipo de titiriteros de Jim Henson's Creature Shop empiece primero con ella, ya que al ser uno de los más difíciles de maniobrar, es bastante probable que no sea controlado por un actor dentro de un traje, sino que más bien por varios titiriteros a la vez, de la misma forma que manejaban a Foxy. Número 6. Otro de los primeros personajes en confirmarse fue Toy Bonnie, cuya mera existencia confirma el resto de los animatrónicos Toy, y es que Toy Bonnie es un personaje que no ha tenido casi protagonismo, pero si están trabajando en cada uno de los toys, es probable que los adapten de la misma manera que los animatrónicos de la primera película, siendo fieles recreaciones a la de los juegos, teniendo cada uno de ellos una apariencia de juguete o de plástico. Número 7. También es sabido que con la aparición una vez más de Matthew Lillard, también volverá a aparecer Springtrap, marcando su regreso, contrario a como muchos sospechaban que aparecería en una tercera película, pues tiene un contrato de que aparecerá en las 3, así que básicamente sí o sí tiene que aparecer en esta, al menos como flashback, interpretando quizá en esta película al propio hombre morado, pero atrapado dentro del traje tal y como vimos al final, siendo muy interesante el cómo intentarán adaptar este guión. Número 8. Si bien la peli de FNAF fue muy bien recibida por los fans, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, y es que la crítica la arrasó bastante, llevándose un montón de críticas negativas que hacían burla a su pobre guión, escenas que no daban miedo o que no tenían demasiado sentido, y demás cosas que la calificaban como una mala película. Es por eso que la directora Emma Tammy ha dicho que, basándose en las recomendaciones del fandom, es seguro que la segunda película tenga una especie de guión mejorado, que corrija todos los problemas que tuvo la primera cinta. Número 9. Otro personaje que volverá es Michael Smith, quien ahora tendrá que ser el mismísimo guardia de Final Freddy's 2. Todavía no se nos explica por qué es que Mike decidirá volver a trabajar en un Freddy Fazbear Pizza, pero tomando en cuenta que hay algunos misterios que no quedaron resueltos, seguramente vuelva para averiguar más pistas sobre su hermano menor, ya que al tratarse de una secuela y no una precuela como en los juegos, tienen que darle cierta continuidad al hecho de que Mike ahora trabaja otra vez en otro local de Freddy Fazbear. Número 10. Quizá uno de los puntos de historia en los que se enfoca esta película sea en Puppet, quien no hizo aparición en la primera, pero hubo varias referencias hacia esta marioneta. La primera y más importante la vimos justo al final, donde a través de un código prácticamente similar a como Puppet solía deletrear en los minijuegos de FNAF, este nos pedía que fuéramos a buscarlo, por lo que quizás Mike, motivado por esto, decide averiguar del paradero de la marioneta, quien muy seguramente tenga una conexión más que importante con su hermanito. Número 11. Una de las teorías más populares hechas por fans que explican quién es este Puppet es la posibilidad de que justamente esté poseído por Garrett, el hermano menor de Mike, ya que eso podría explicar por qué los 5 niños asesinados tenían conocimiento de quién era él, además de que utilizaron y manipularon a Abby para que Mike se acercara más hacia la pizzería, así que es probable que en esta segunda peli nos den la respuesta de quién era Garrett y cómo posiblemente se convirtió en Puppet luego de su desvivisión. Número 12. Luego del final de la peli pudimos ver en la escena antes de ir a los créditos a William Afton dentro del traje del conejo amarillo, retorciéndose la sala de partes y servicios, siendo esta una referencia al tráiler de Final Freddy's 3. Lo curioso de esto es que el único de los niños que se quedó observándolo fue el alma de Golden Freddy. Muchos fans especulan la posibilidad
posibilidad de que para la segunda peli veamos el regreso de Golden Freddy, explicándonos su verdadera identidad y por qué parece que en lugar de ser una víctima, será un antagonista. Número 13. Al final de la película no se nos explicó tampoco quién era realmente la tía Jane, y es que si bien es una especie de segunda antagonista luego de William, al querer quedarse con la custodia de Abby, se cae al suelo luego del ataque de Golden Freddy, por lo cual muchos asumimos que el oso se la comió, cuando en realidad gracias a la novela se nos explicó que realmente seguía con vida, por lo cual es probable que para esta segunda película la querida tía Jane vuelva a aparecer para molestar al pobre de Mike una vez más. Número 14. La gran sorpresa al final de la peli de FNAF fue la aparición de la famosa canción de The Lim Tombstone Final at Freddy's, y lo curioso es que toda la letra de la canción, si bien no tiene lógica con los juegos, narra exactamente los sucesos de la película, así que ¿podrá esto explicar que para la segunda película, al igual que la canción de The Living Tombstone, si es que llega a aparecer al final, será Puppet la madre de los niños? Siendo esa seguramente una de las teorías más locas y descabelladas, pero al tratarse de un universo alterno, todo es posible. Número 15. Cada uno de los niños fantasma que eran realmente las almas de los animatrónicos generaron bastantes dudas en la audiencia, pues gran parte de nosotros nos preguntamos ¿qué pasó con los originales? Ya que luego del final de la película se nos deja entender que sus almas fueron liberadas de alguna manera del control de William, gracias a que Abby quita ese dibujo de la pared de dibujos, así que podrán aparecer en la segunda película o sus roles ya quedaron eliminados completamente, pues no hay ningún alma que posea esos animatrónicos. Número 16. Y otra cosa que seguramente veamos son los cameos, pues la primera peli de FNAF tiene muchos de estos, desde la aparición del animatrónico fanmade Sparky hasta la de varios youtubers de Final Freddy's como empleados del mes, por lo que quizás es posible que aparezcan otros animatrónicos fanmade hechos para FNAF 2 como referencia, como el animatrónico del hombre morado, el supuesto Golden Toy Freddy o el animatrónico secreto Sugar, así que quién sabe si veremos alguno de estos al menos como referencia. Número 17. Teniendo en cuenta que la segunda peli de FNAF se estrenará a finales de 2025, es probable que al igual que la primera, el primer tráiler lo veamos aproximadamente entre enero o marzo del próximo año, ya que de esa manera gran parte de las grabaciones que se supone deberían hacerse en 2024 estarían más que listas para un tráiler de revelación. De todos modos, no se ha confirmado nada de esto y solamente queda esperar hasta que se revele el primer tráiler de la película. Número 18. Los Shadow Animatronics son esos otros personajes que también tenemos que ver para la segunda película de Final Freddy's, y es que estos solo tuvieron una pequeña mención dentro de la peli, siendo por ejemplo el traje en donde se queda la niñera de Abby, Max, luego de que Freddy se la comiera. Y esta clase de Shadow Freddy es una especie de traje morado físico, en lugar de ser una entidad fantasmagórica como en los juegos, así que algunos teorizan que Shadow Freddy aparecerá, pero ahora siendo controlado por el alma de Maxine, la niñera. Número 19. También tomando en cuenta todo esto, no se ha confirmado del todo el regreso de los actores antiguos de la primera película, siendo estos la banda de maleantes que mueren a manos de los animatrónicos, por lo que de ser esto cierto, quizás ellos regresen poseyendo todos los animatrónicos donde quedaron sus cuerpos, siendo Maxine Golden Freddy, su hermano Sparky y los demás poseerían el resto de trajes secretos escondidos en el restaurante, aunque también está la posibilidad de que ellos posean a los animatrónicos originales de la película y por eso los podamos volver a ver, si es que aparecen, claro. Número 20. Lo crean o no, está más que confirmado que los Withered Animatronics realmente no tendrán los diseños vistos en el segundo juego de Final Freddy's, y es que a pesar de ser ultra tétricos y muchos esperaban verlos en la gran pantalla, gracias a muchas filtraciones está más que confirmado que volverán los originales de la primera película, esto para mantener la continuidad entre una peli y otra y evitar confundir de más a la gente. Número 21. Para la segunda peli de FNAF también veremos una tanda de nuevos personajes dentro del restaurante, los cuales no serán necesariamente importantes, ya que bien podrían ser simplemente personajes de fondo, como la función que tiene la presentadora del VHS de Freddy Fazbear Pizza, o la reportera de noticias que fue eliminada del corte final de la peli, u otros posibles nuevos personajes que tengan algo de relevancia dentro de la historia. De momento no se ha filtrado el casting, pero siendo esto un nuevo restaurante, es muy probable que veamos actores secundarios de lo más importantes. Número 22. Pero un personaje que sí que sabemos que está más que confirmado por el mismísimo Scott Cawthon es el mismísimo Markiplier, que por si no lo conocen es básicamente el rey de FNAF, un youtuber que fue muy popular gracias a sus videos de Final Freddy's y que originalmente aparecería al inicio de la primera película como el guardia que termina comiéndose Freddy. Sin embargo, debido a temas de agenda y a la producción de su propia película de Iron Lang, Mark no pudo aparecer. De todas formas, Scott lo invitó formalmente una vez se desocupe a volver a aparecer, pero esta vez en FNAF 2 la peli, así que ahí lo veremos. Número 23. Y ya que Markiplier originalmente cubriría el rol de un guardia de seguridad que sí que tenía un buen tiempo en pantalla, no sería descabellado pensar entonces que quizá él sea uno de los nuevos guardias de seguridad de Freddy Fazbear Pizza. De esta manera, Mark tendría un cameo siendo uno de los guardias que probablemente mueran al inicio de la peli. Y hablando de guardias, otro al que muchos quieren ver es a Jeremy Fitzgerald, quien podría aparecer en esta nueva peli como uno que reemplaza a Mike en su jornada como guardia, o con quien tenga contacto de alguna manera. Número 24. También sabemos que otro personaje que debería aparecer es Fritz Smith, el guardia de Final Freddy's 2 con
el que jugamos gran parte de las noches. Este lamentablemente no tiene muchas referencias, exceptuando una donde se ve el cassette que tiene su nombre. Y ya que el guardia que muere al principio no es Fritz, quizá aparezca en esta secuela buscando respuestas dentro del nuevo Freddy Fazbear Pizza, de la misma manera que lo decía en los videojuegos. Número 25. Un suceso que tienen que cubrir para la segunda película sí o sí es la mordida del 87. Sin embargo, considerando que la peli de FNAF realmente sucede en los 2000 y no en los 90, es probable que esta mordida del 87 realmente suceda o en 2001 o en 2003, siendo un evento canónico dentro de la continuidad de las películas, que toma mucha inspiración de la mordida de los videojuegos, pero adaptado para que tenga sentido dentro del universo de la peli, y quizás en esta película den respuesta finalmente al culpable de ese evento. Número 26. Algo de lo que no sabemos demasiado es sobre la historia de la familia de Mike. De hecho, es una de las cosas más interesantes y que pueden armar teorías dentro de la comunidad, ya que sabemos realmente casi nada sobre lo que sucedió luego del desvivimiento de Garrett por parte del hombre morado. Lo primero que sí que escuchamos es que la madre de Mike fue la primera en irse, ya unos años luego de detener a Abby, y sobre el padre aparentemente los abandonó, haciendo que Mike se tuviera que encargar de cuidar solo de Abby. Así que ¿será posible que la película nos respondan realmente quién era él? Y si es que acaso tiene o tendrá alguna importancia en la trama. Número 27. Ya que si bien tuvimos un William Afton dentro del universo de las películas, hay un personaje faltante, Henry. Algunos sospechan que una de las razones por las cuales William decidió ir hacia otro estado únicamente para acabar con Garrett era en venganza hacia Henry Smith. Y es que si el nombre del padre de Mike es Henry, esto podría confirmar que efectivamente fue socio de William Afton, y al igual que los videojuegos, este último acabó con la vida de Garrett haciendo que él poseyera a Puppet. Número 28. Pero de no ser cierto, quizás sea posible que otro personaje que veríamos para esta peli fuera Henry Emily. Y es que no se descarta la posibilidad de que para la película de FNAF esta aún siga con vida o exista en este universo, considerando que realmente jamás fue descartada esta idea o propuesta para una película de Final Freddy's, siendo perfectamente posible que Henry exista, solo que haya estado escondido todo este tiempo, no apareciendo hasta ahora. Número 29. De existir Henry Emily, al igual que un William Afton, lo más lógico es que la hija de Henry y el alma de Puppet sea Charlotte Emily. Si esto sucede, podría explicar por qué no se nos habló de Puppet en la primera peli, además de hacer completamente inútil la teoría donde se nos habla de que Garrett era Puppet. De esa forma, podríamos ver el origen de su historia, explicándosenos cómo además de los 5 niños que conocimos, William tuvo otras víctimas en otros restaurantes, lo cual de hecho quizá podría servir hasta para hacer spin-offs o cosas así si la película va muy bien. Número 30. Y hablando sobre víctimas, algo que casi no sabemos es la historia de los pibes asesinados de los animatrónicos, ya que si bien todas estas almas tuvieron su determinado protagonismo en la peli de FNAF, es innegable que al igual que los juegos, al parecer a Scott Cawthon se le olvidó el pequeñísimo detalle de explicar la historia de cada uno, siendo simplemente niños sin demasiada importancia o trasfondo, volviendo los elementos no tan interesantes para la historia de la película. Número 31. Es probable que para esta nueva peli de Final Freddy se trate de recrear o conservar de alguna forma la estética de los minijuegos de FNAF 2. Y es que en este tuvimos varios minijuegos que aparecían luego de que los animatrónicos nos hicieran jumpscares, relatando la historia de los pibes y los asesinatos en el restaurante de forma indirecta. Por lo que si la película quiere adaptar esto, tendría que colocar ciertas animaciones al estilo pixel art como vimos en la intro de la primera película. Número 32. Muchos nos preguntamos qué sucederá entonces con los Withered Animatronics. Y es que al no tener a nadie que los controle y sabiendo que probablemente vayan a aparecer en esta segunda película de FNAF, ¿qué rol podrían tener? Se supone que también van a cazar a Mike como en la primera película o simplemente estarán como pequeñas referencias, lo cual podría ser devastador, ya que Abby dice al final de la primera peli que quiere visitarlo, lo que podría significar que en algún punto volverá a interactuar con ellos, lo cual puede ser algo muy bueno o muy malo. Número 33. Otra cosa que tienen que justificar en esta nueva película de FNAF es de dónde sale el nuevo restaurante, ya que el primer Freddy Fazbear Pizza parece ser el único y original de la ciudad donde suceden los acontecimientos, y aunque no se dice directamente, se da a entender de que William Afton es el único y legítimo dueño de ese restaurante, lo que nos deja pensando a quién le pertenece este nuevo Freddy Fazbear Pizza. ¿Acaso es un nuevo restaurante comprado o es uno antiguo? Muchas preguntas que contradicen la historia de los juegos, pero que será algo muy interesante que expliquen en la película. Número 34. Balloon Boy hizo aparición en la primera peli de FNAF como simplemente un mero easter egg, teniendo 3 jumpscares donde asustaba tanto a Mike como al taxista. Lo curioso de todo esto es que Balloon Boy, al igual que los Toy Animatronics, por algún motivo se movía en el segundo restaurante, volviéndolo un personaje muy fastidioso. Y si quieren recrear eso de vuelta, es casi seguro que en la segunda peli Mike se acuerde de Balloon Boy por todas las veces que su juguete lo asustó, y tenga cuidado de que no vuelva a llegar a su oficina. Número 35. Algo que se debe justificar muy bien dentro de la película de FNAF 2 es el lapso de tiempo exacto en el que sucede esta secuela, y es que teniendo en cuenta que habrán varios eventos importantes como el cierre de Freddy Fazbear Pizza y una probable recreación de la mordida del 87, es más que evidente que de alguna manera tienen que justificar el hecho de que esto no suceda en los 90s, y para hacerlo aún peor, decirnos cuánto tiempo les tomó hacer este nuevo restaurante que aparentemente surgió de la nada. Número
Número 36. Entre todas estas explicaciones, no estaría de más tampoco explicar cómo es que regresó la franquicia de las pizzas del oso Alfredo, ya que naturalmente la primera peli omite muchísimos detalles y se enfoca únicamente en la historia de Mike, pero hay otras cosas que quedan por fuera y que no se terminan de explicar del todo, como si es que acaso en este universo existe Fazbear Entertainment o qué otros restaurantes y localizaciones similares puede que hayan en el propio universo de las películas. Número 37. Una de las cosas que más caracterizó a la peli de FNAF es la mar de referencias que hay sobre Final Freddy's, desde teorías, canciones, youtubers y muchísimas cosas. Sin embargo, hay muchas otras que seguramente se quedaron fuera, por lo que al ser FNAF 2 uno de los juegos favoritos de la comunidad, no cabe duda de que acá sucederá exactamente lo mismo, pues habrá muchísimas referencias que harán que a más de un fan se le escape una sonrisa. Número 38. Algunos fans algo locos creen en la posibilidad de que en esta peli puede que pase la desvivisión de Michael Smith, el querido prota, ya que una de las probables víctimas que hubo la mordida del 87 fue un guardia de seguridad, y sabiendo que Mike aparecerá de vuelta, para los fans no se descarta la idea de que quizá le suceda eso a él, y que de no morir sufra alguna lesión grave que haga referencia a la mítica mordida de FNAF. Número 39. También muchos se preguntan qué rol desempeñará Vanessa exactamente, ya que sabemos que de alguna manera aparecerá de vuelta en esta película. Es raro saber qué otra cosa podría cumplir la historia de Mike, ya que la primera simplemente sirve como apoyo moral, además de tener un pequeño desarrollo al superar definitivamente el miedo hacia su padre. Así que quizás en esta peli nada más le sirva como apoyo para vencer a los animatrónicos, ya que ella parece conocer bastante sobre ellos. Número 40. Sabiendo todo esto, es probable que el descuidado de Mike traiga hacia este nuevo local a Abby, cumpliendo su promesa de visitar a sus amigos. Es así como la película podría partir con la demolición definitiva de Freddy Fazbear Pizza para que en su lugar empiece la construcción de otro establecimiento con nuevos animatrónicos, por lo que la misión de Abby será seguramente reencontrarse con sus amigos fantasma que quedaron atrapados en la primera película. Número 41. Y siguiendo con las teorías locas, algunos fans piensan que para esta nueva película es posible que el tono sea mucho más sangriento y fiel a los videojuegos, y en aquí donde probablemente veamos cómo se va la B, la hermanita menor de Mike, Abby, ya que al no existir una razón lógica por la cual al igual que los juegos su alma termine dentro de un animatrónico como en Sister Location, esto podría ser el escenario más que perfecto para que dé inicio a una especie de secuela espiritual a este juego en un futuro. Número 42. De ser explicada la historia de este nuevo restaurante de Freddy Fazbear Pizza, debe ser explicado también el motivo por el cual Mike va a empezar a trabajar aquí, ya que realmente trabajó en el de la primera peli para poder tener un empleo estable y así mantener a su hermana sin tener que entregársela a la tía Jane. Pero al ya no necesitar esto, tiene que explicar muy bien la razón por la cual Mike va a trabajar ahora en ese local y por qué tomó la decisión de volver a enfrentarse a los trónicos. Número 43. Una de las teorías más populares de la comunidad es posible que sea tomada en cuenta para esta nueva peli, ya que si bien una gran parte del fandom cree que los Toy Animatronics no están poseídos, hay otros que gracias a varias pequeñas pruebas a lo largo del videojuego piensan que sí, por lo que es posible que para esta nueva secuela de FNAF nos respondan la pregunta definitiva: ¿estarán poseídos o todo será fake? Ya que también podrían agregar la excusa de que tienen una falla en sus mecanismos de reconocimiento facial. Número 44. Muchos, incluyéndome, nos quedamos con las ganas de ver la aparición de Scott Cawthon en la película, y es que antes de su estreno no habíamos visto al señor Cawthon en persona de ninguna manera posible en formato de video. Sin embargo, eso se cumplió hace poco apareciendo en un video del youtuber Mappa, por lo que una gran mayoría se quedó con las ganas de ver un cameo suyo dentro de la película de la franquicia que él mismo creó, al más puro estilo de Stanley en las películas de Marvel. Así que ojalá y lo hagan esta nueva secuela. Número 45. Es casi seguro que al final de la película se nos muestra un periódico que explica el cierre de la pizzería, ya que al igual que en el segundo videojuego de FNAF, esta pizzería cierra sus puertas debido al trágico incidente de la mordida, obligando al CEO de Fazbear Entertainment a tener que desechar a los animatrónicos Toy y a reutilizar a los viejos modelos, por lo que es casi seguro que para esta segunda película el local cierre luego de un incidente en el restaurante o de que Mike los manda a la B. Número 46. Al igual que la primera película y conociendo a Scott Cawthon, que ama sacar millones de libros de Final Freddy's, es probable que para la secuela estemos ante el comienzo de una novelización de la segunda peli, prácticamente haciendo lo mismo que la primera, pero esta vez explicándose los detalles que no estaban del todo claros en la película, ya que estas han visto gravemente recortadas de mucho contenido que no salió en la versión final. Número 47. Otra cosa que seguramente sería un éxito de ser real es que Scott Cawthon se ponga las pilas y para la segunda película exista un juego de la película de FNAF, ya que anteriormente se nos habían prometido uno, pero no fue nada más que un troleo por parte de Scott. Así que quién sabe si para FNAF 2 la película salga una especie de videojuego inspirado en FNAF 2, la película, el juego. Número 48. Esto es algo casi obvio y quedamos todos por sentado, pero para la segunda peli, al final de toda la trama, es casi seguro que veremos una pequeña previa a la tercera parte, ya que William Afton estaría apareciendo por tercera vez en esta peli y tendrían que justificar su regreso de alguna manera sin caer en lo cliché, además de responder varias preguntas de Lori que han quedado en el aire al no haber tiempo suficiente para resolverlo todo. Número 49. De haber una escena post créditos, es casi seguro que veamos alguna inspirada en un teaser de FNAF 3, y es que Final Freddy's 3 no es de los juegos de FNAF más queridos o entretenidos, pero muchísimo
muchísimos fans amaron su estética y los teasers que nos mostraban, más aún sobre el diseño de Springtrap, en el animatrónico en el que está encerrado William Afton. Así que quién sabe si como escena post créditos lo veamos en la misma posición que en el teaser de FNAF 3, retorciéndose en la oscuridad. Número 50. Y algo que necesitamos saber sí o sí es que se nos respondan todas las preguntas incógnitas que han quedado en el aire desde la primera peli, ya que no se explicó realmente qué había pasado con Garrett, o si es que acaso Mike logró superar ese trauma, además de varias otras cosas que quedaron completamente inconclusas, que seguramente fueron fallos del guión de la peli, y que no quedaron terminadas al haber muchos recortes y poco tiempo para meterlas. Por lo que sí, esta secuela tiene la tarea de responder todos los que quedan en el aire y darnos muchísima más información interesante acerca del universo de Five Nights at Freddy's En las películas. Me piro vampiro.